Hola, buenas, soy Borja, para que no me conozca, y hoy vamos a montar el mejor PC gaming calidad-precio que actualmente puedes comprar en 2020. Y sí, digo que puedes comprar porque hay componentes de hardware mejores, pero que actualmente no puedes comprar porque están falta de existencias, como por ejemplo la serie 5000 de AMD o la serie 3000 de las gráficas de Nvidia o la serie 6000 también del equipo rojo de AMD. La Radeon 6000 que tampoco podemos comprarlas, ni las 3090, ni las 3080, ni las 3060, ni ninguna de esas. Entonces, ¿cuál es nuestro ordenador? Pues vamos a utilizar un Ryzen 5 3600. Vamos a utilizar 16 GB de RAM, un pad de 16 GB de RAM 8x2 de 3200 a 3200 MHz. Vamos a utilizar también una 2060 de Gigabyte y vamos a utilizar una placa P550 Gaming Plus de MSI. ¿Qué herramienta necesitamos? Pues necesitamos un destornillador de estrella, un cortacables que lo vamos a utilizar para cortar las cinchas para recoger cables y hacer el cable management, un destornillador de estrella más chico, de una punta más pequeña para ciertas piezas, una linterna, que ya veréis por qué, y aparte, como medida auxiliar, aunque no creo que lo utilicemos, tenemos un estuche de estos que venden en muchas tierras, en muchas tiendas como Leroy Merlin o Mediamar o cualquier sitio así un poquito que trabaje el bricolaje, en el que tenemos un destornillador con varios tipos de cabezales y que nos va a servir también auxiliarmente en un caso, pero en este ejemplo concreto no lo vamos a utilizar, pero es bueno que lo tengáis. Es bueno que lo tengáis porque, por ejemplo, si queréis trastear con temas de ordenadores portátiles o cosas así, utiliza muchos cabezales, muchos tornillos con cabezales como los que vienen aquí. Pues vamos a empezar con ya los componentes. Vamos a empezar con la CPU. Tenemos efectivamente lo que estaba adelantando al principio del vídeo, un Ryzen 5 3600 con su disipador de aire de stock. Nuestra placa base, que es una P550 Gaming Plus de MSI, que es para el socket AM4, que es el que utiliza nuestro Ryzen 5 3500, 3600. Y aquí está. Como veréis, es una placa muy bonita, estéticamente, en negro entera. Y vais a ver varios detalles. El primero es que la CPU y la RAM ya están puestas. ¿Por qué? Porque este ordenador ya lo hice yo en directo en mi cuenta de Instagram. ¿Qué pasa? Que le tengo que hacer ciertos cambios, por ejemplo, tema de ventiladores, tema de ponerle una tarjeta wifi aquí. Y digo, no me gusta cómo quedó en Instagram, así que lo voy a hacer de manera un poquito más profesional en el canal de YouTube. Como veréis, tenemos varios puertos para M2. Este es un puerto de M2 de Gen 4 de cuarta generación y este es un puerto de M2 también. Tenemos aquí un PCI Express de cuarta generación también reforzado y aquí tenemos otros de 24 pines y dos de 8. Como quiero que este vídeo sea más didáctico que otra cosa, lo que vamos a hacer es explicar desde cero cómo haríamos un PC. Lo primero es situarnos en una mesa lisa, más bien limpia, limpiarla antes. Lo segundo es colocar nuestra placa base en una superficie libre de energía estática. Por ejemplo, su propia caja nos va a venir bien porque así nos evitamos riesgos de pequeñas liberaciones de tensión en el cuerpo que la verdad es que nos podía matar.
Pero bueno, lo siguiente es colocar nuestra CPU de la manera correcta. Y así es como se tiene que colocar. La colocación de la CPU es importantísimo, tan importante como que solamente hay una forma correcta de ponerlo. En el caso de AMD y en el caso de nuestra CPU, esa forma es localizando una esquina dorada, que es esta, y poniéndola exactamente junto a la esquina señalada dentro del socket. Es una esquina que se ve fácilmente, no tiene ningún tipo de pérdida. No es como por ejemplo en Intel que tienes que unir los dispares o una cosa así. No, aquí te señala un punto y ese punto tiene que ir justamente a la zona señalada. Además, si os fijáis y se quiere enfocar, ahí hay un punto que pone CPU, que es el que te indica que ahí es donde tiene que coincidir nuestra... A ver si se enfoca ahí. Ese punto es el que nos indica que tiene que coincidir nuestro punto dorado en la CPU, con la placa. ¿Veis todos esos agujeritos? Todos esos agujeritos tienen que coincidir de manera suave y única en el socket. No puede, si se dobla uno o sufre algún tipo de desperfecto, que es muy fácil que lo sufra, estamos perdidos. Tenemos que cambiar directamente la CPU o arreglarla de una forma que es muy complicada. Una vez que ya sabemos cómo vamos a colocar la CPU, lo colocamos con mucho cuidado, porque como ya os he dicho, solamente hay una forma de colocar la CPU. Una vez que está colocada la CPU, encaja perfectamente. Cuando lo hagáis, lo vais a notar. Solamente tiene una forma de encajar. Está totalmente bien puesta, sujeta. No hay pérdida. Una vez que la tengamos así, lo único que tenemos que hacer es bajar este pincho para asegurarla. Y ahí está segura en ese punto de plástico. Lo siguiente es el disipador. El disipador de aire que vamos a utilizar es el disipador de stock que viene con la CPU y que para lo que nosotros lo vamos a utilizar y para el calor que va a generar la CPU con nuestras acciones, nuestros juegos, nuestra forma de streamear y eso, no nos hace falta más. Pero es una cosa que para por así decirlo, los que estáis empezando ahora mismo en hardware como yo, porque yo era totalmente novato. Yo empecé con el tema de hardware viendo vídeos en YouTube de Nate Gentil, de Dante, de gente extranjera como por ejemplo Linus Tech Tips o Jace2Sense. Todos esos son canales que pondré abajo en la descripción para que echéis un vistazo también y que si no os ha quedado claro algo de aquí, lo miréis porque son grandes profesionales y seguro que aprendéis muchísimo. Lo que vamos a hacer es la colocación de este disipador. El disipador tiene preaplicada una pasta que es la que habréis visto en la CPU, porque ya como he dicho, este es un ordenador que ya estaba montado. Esta pasta térmica lo que hace es mejorar o facilitar la disipación de calor de la CPU a la placa metálica. Esto es metal. Esto lo que hace es disipar el calor a través de radiación. Una vez que tengamos los 4 puntos ya sujetos, son 4 tornillos, vamos a utilizar por primera vez nuestro destornillador de estrella en cruz. Primero este, luego este tornillo, luego este y luego este. ¿Por qué? Porque si lo hacemos así, estaremos estabilizando la pieza en la placa y tendremos más facilidad para ponerla y menos probabilidades de que se vaya fuera de la placa y causar daños a la placa o al propio componente. Consejo y cosa importante, para atornillar el disipador de AMD a la placa, ya hemos dicho que lo tenemos que hacer en cruz, pero hay que hacerlo de una forma muy específica que a mí me ha funcionado y entonces lo voy a convertir. Hacer como 2 giros en cada tornillo al principio, que no esté muy sujeto, y una vez que ya sepamos que los 4 están unidos a la placa, ya apretar, pero tampoco apretar al máximo porque te puedes cargar la placa y te puedes cargar el componente. Entonces, una cosa que esté sujeta, pero no que esté ahí pegada contacto. Lo siguiente que tenemos es la RAM. Para la RAM
en gaming y en streaming y creo que en general más de 16 GB no es necesario. En plan, estaría entre 16 y 32. Pero 32 si no vaya a hacer grandes trabajos de edición o de streaming en condiciones de 4K o cosas así, yo no lo aconsejo. ¿Por qué? Porque es una pérdida de dinero y además para gente que empieza en el tema del hardware y en el tema de construirse sus propios ordenadores, 16 GB va estupendo. 16 GB es recomendado por todo el mundo como el sweet spot, el punto dulce. ¿Qué tenemos de RAM nosotros? Pues nosotros tenemos un pad de 16 GB de HyperX, que es Kingston, por si no lo sabéis, la marca Kingston. HyperX Fury DDR4, que es por así decirlo, la RAM más rápida que hay últimamente, y lo tenemos de 3200 MHz, clock 14. ¿Qué megahercios deberíais tener? Entre 3000, 3200, 3600. Menos de 3000 no tengáis. 3200 va a crema también. También tenéis que ver qué RAM soporta vuestra placa. Todo esto tenéis que verlo. La placa es un componente que normalmente no se le da mucha importancia. Siempre se dice, no gastéis más de 100, 150 euros en una placa base. Que tienen razón, no gastéis más de 150 euros en una placa base. Pero ya que vais a gastar de 100 a 150 euros, en ese rango, mirad lo que estáis comprando. ¿Sabéis lo que estáis comprando? No compréis nada porque sea más bonito estéticamente o porque tenga más luces o por cosas así. Tenéis que saber lo que estáis comprando para que no os tomen el pelo. Una vez que tengamos claro lo que queremos en nuestro PC, la velocidad de RAM que vamos a tener y la RAM y todo eso, la vamos a instalar. ¿Cómo se instala? Pues tiene una forma muy complicada de instalar la RAM. Es una cosa que no ha mejorado nunca y es tan difícil como insertar el stick de una única forma en un lado y luego en el otro. Y cuando haga clic, y diréis, ¿qué tío más máquina, no? Pues no, que tío más máquina no, es súper fácil. Como veréis, los slots que tenemos, las ranuras que tenemos de RAM, son 4 divididos en 2 canales. Eso también tenéis que verlo en vuestra placa base. Es muy importante ciertos aspectos de la placa base que tengáis en cuenta, como que soporte dual channel, que sea del socket de vuestra CPU, la velocidad de RAM también que aguante, la cantidad de M2 que tenga, si el PCI Express está reforzado o no está reforzado, que esté reforzado ayuda en temas de gráfica que sean muy pesadas. Por ejemplo, este veis que está reforzado y este veis que no está reforzado, este es más plástico y este es más metálico. Es muy fácil instalar una RAM, ¿eh? Es muy fácil. Es muy fácil. Os voy a explicar porque hay dos tipos de RAM, por así decirlo, de slots de RAM más que otra cosa, y son los que tienen las aberturas de la RAM como son estas fijas y una que se puede abrir y cerrar, o las que las tienen las dos que se pueden abrir y cerrar. Estas, que son de las más nuevas, porque es una B550, lo que se puede hacer es que esta está fija y esta se puede abrir y cerrar. ¿Cómo instalamos la RAM? Abrimos, sacamos la RAM. Vamos a empezar desde el principio. Como veréis, la tarjeta RAM tiene un espacio que es más ancho, que es este, y otro más estrecho, que es este. En el mismo slot vemos que hay una parte más estrecha, que es este, una parte más ancha, que es la otra. Entonces, ¿qué hacemos? Pues
meter la parte ancha en la parte ancha de la tarjeta y la parte estrecha en la parte estrecha de la tarjeta. Y así. Cogemos orientado en la orientación que deseamos. Ya está metido cada uno en su esto. Y lo que hacemos es apretar hasta que suene clic. Y efectivamente tenemos cerradas los dos puertos que queremos en Dual Channel. ¿Qué es Dual Channel? Pues el Dual Channel es muy buena pregunta. Normalmente tenemos de 2 a 4 ranuras de RAM en placas normales. Luego si nos vamos a placas de más costo, tendremos a lo mejor 8 ranuras o 8 slots de RAM. Y se dividen en canales. Cada canal normalmente tiene 2 ranuras de RAM. Estas ranuras se dividen de 2 en 2 para aumentar la capacidad de velocidad de la tarjeta RAM. Esto hace que se divida la información entre las dos tarjetas RAM de manera simultánea y no, si no aprovechamos el Dual Channel, que una esté más descompensada que la otra en tema de información. Así irá nuestro ordenador muchísimo más rápido. ¿Cómo ponemos las tarjetas RAM en Dual Channel? Pues normalmente son de manera dispar, en plan, si tenemos 4 slots, tenemos que emparejarlo en 1 y 3 y 2 y 4. Y si queremos saber cuál es nuestro primer canal disponible, normalmente viene en el libro de instrucciones de la placa base o también, como en esta, en la propia placa. Ahí veis cómo nos advierte de que los primeros slots de RAM que tenemos que utilizar son la 2 y la 4. Pues ya tenemos montada nuestra CPU, nuestro disipador, nuestra RAM. Y ahora lo que vamos a utilizar, lo siguiente que nos toca es nuestro M.2. Este es nuestro M.2, que es un disco duro tipo SSD, pero de tipo M.2, NVMe. Estos van conectados directamente a placa base, que son de la última generación. En concreto tenemos un 970 Evo Plus de Samsung de 500 GB y lo vamos a utilizar para meter aquí el sistema operativo para que vaya Windows 10, arranque en ¿cuánto? 5 segundos, 6 segundos. Es un disparate, Yo que vengo de estar en disco duro en HDD, que me tardaba 19 segundos, 25 segundos en arrancar Windows o más. Esta aparición, que además es una tecnología que lleva relativamente poco, ha cambiado totalmente el mundo de la informática, espectacular. Ahora mismo ya los HDD están obsoletos y los SSD no están obsoletos porque necesitamos algo que esté más compensado en tema de dinero, porque esto es una grandísima calidad y es súper práctico y posiblemente sea lo que se lleve a partir de 2 o 3 años vista, pero hasta que no se regule el precio, porque este me costó en oferta 68 euros, que son 500 gigas, pero valía 99 o 97. Entonces, por la oferta me lo pillé, pero si no veis ofertas de M.2 con un SSD de 500 gigas para sistema operativo y 2 o 3 programas que necesitéis que funcione desde el principio rápido, yo con eso tiraba. Lo que pasa es que yo soy un poquito, ya que este es mi primer PC gaming, pues digo, voy a gastarme un poquillo los dólares y ya está. Pero ya os digo que este me costó 68 euros en oferta en el Black Friday, espectacular. El tema de la instalación es muy sencilla. Como veréis, aquí tenemos una parte que se instala directamente aquí en la placa. ¿Cómo se instala? Pues a unos 45 grados, una cosa así. Ya se sostiene ahí. Y va atornillado ahí. ¿Cómo se atornilla? Se baja esto, se ve que coincide en la
en el punto y ahí tenemos un destornillador y ahora lo atornillamos. No tiene mucho problema, ¿eh? De los más fáciles que hay para instalar, de los componentes más fáciles que hay para instalar, posiblemente sea el M.2. Además no tiene cables, no necesita nada. Y aquí vamos a utilizar nuestro destornillador chiquitillo de estrella. Y ya lo tenemos instalado. Ya tenemos instalado nuestro M.2 y ahora lo que vamos a hacer es ponerle su disipador de calor, que es un disipador metálico también, como es este, para terminar la instalación del M.2 y pasar ya al tema de la caja. Una vez que ya tenemos terminada la instalación de todos los componentes que podemos colocar sin, por así decirlo, utilizar la caja o la torre, cogemos la torre. ¿Qué torre tenemos? Pues tenemos efectivamente una 110R de Corsair y es preciosa y es muy cómoda. Si sois principiante en tema de hardware o de montaje de PC, os recomiendo encarecidamente esta caja, que no me salió muy cara, me salió a 50 y algo de euros, 50 euros o 55 de euros. Se puede desmontar prácticamente todo, se puede desmontar todo y tiene mucha comodidad a la hora de hacer cable management. Aquí tenemos las zonas de la fuente de alimentación separadas del resto de la torre, igual que la disquetera de los discos duros, de los HDD. Aquí tenemos también dos sitios para poner los SDD. Nosotros lo hemos quitado porque no tenemos SDD, entonces estas planchas que venían aquí las tengo allí detrás, pero no nos sirven para nada, así que las hemos quitado para ahorrar espacio. Y lo primero que vamos a hacer, ¿qué va a ser? Utilizar la linterna. ¿Por qué? Porque es una caja negra y nuestra placa base es negra también. Entonces, tenemos mucho problema a la hora de encontrar los puntos donde tiene que ir unido nuestra placa base a la torre. Tenemos que tener de referencia unos 9 puntos que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y cuando tengamos de referencia esos 9 puntos, nos disponemos a poner la placa base en la caja. Una vez que tengamos ya la caja de manera horizontal, podemos ya instalar la placa base de manera más fácil. La colocación de la placa base en la torre es de uno de los momentos más delicados de la instalación, puesto que se puede torcer un poquito al haber 9 puntos para atornillar. Si no lo hacemos de una manera determinada, que, spoiler, es la misma que la que hicimos con el disipador de aire, puede que no nos encajen los tornillos muy bien, así que vamos a hacerlo de esa manera, en cruz. Vamos a atornillar primero ese, luego el del medio, luego la esquina opuesta y al revés. Toda la tornillería o todos los tornillos que necesitéis para instalar la placa base en la torre lo tendréis normalmente o en la caja de la placa base o incluso en la caja de la torre. Pues muy bien, ya tenemos todos los tornillos puestos, tenemos ya la placa base, por así decirlo, instalada en la torre. Es una torre ATX, como no sé si lo he dicho antes, pero sí. Tenemos 3 tipos de torres: ATX, micro ATX y las mini, con sus placas ATX, micro ATX y mini. Y ahora lo que vamos a hacer es la instalación de la fuente de alimentación y hacer un poquito de cable management después. Bueno, os presento a nuestra fuente de alimentación. Varias cosas que tenemos que tener en cuenta de la fuente de alimentación. Primero lo que todo, el vataje. El vataje es la cantidad de potencia que se va a suministrar a nuestro ordenador. Hay páginas en internet que, según los componentes que tú vayas a poner en tu ordenador, te calculan el vataje necesario que vas a tener. Yo recomiendo tener entre 650 y 750 vatios, dependiendo si es clase media o clase alta
en temas de componentes, porque por ejemplo hay tarjetas gráficas que consumen mucha potencia y que con un 650 a lo mejor vais a ir cortar. Y lo siguiente, el 80 Plus. El 80 Plus es un signo de garantía que tienen las fuentes de alimentación para, por así decirlo, garantizar cierta cantidad de vatios seguros que os va a dar la fuente de alimentación. Hay varios tipos de 80 Plus, 80 Plus White, Bronze, Silver, Gold, Platinum, Titanium. Yo recomiendo que no os compréis alguna menor que de 650 y que no tenga el 80 Plus Bronze, o sea, el bronce. ¿Por qué? Porque la fuente de alimentación es uno de los puntos del hardware en el que tenéis que gastar vuestro dinerito. ¿Por qué? Porque es un componente de hardware que os va a servir tanto para el ordenador actual que tengáis como para futuros ordenadores. Tenéis en cuenta que por ejemplo, esta fuente de alimentación tiene garantía de 7 años. Entonces, es una cosa que podéis gastaros dinero y que no vais a perder dinero con ello. Por ejemplo, este Corsair de TX 650M me la compré por 58 euros en rebaja, súper ofertón de PC Componente y valía creo que 90 euros. Pero es que si hubiera valido 90 euros me lo hubiera comprado igual. Porque yo tenía claro que la fuente de alimentación no iba a recortar. ¿Qué cosas tenéis que ver en cuenta también de la fuente de alimentación? Si es modular, si es semimodular o si no es para nada modular. La modulación viene por los cables. Una fuente de alimentación que no sea modular tendrá todos los cables ya unidos en la fuente de alimentación y algunos los necesitaréis y algunos no los necesitaréis, porque eso es otra, no vamos a necesitar todos los cables que vienen dentro de la caja. La fuente de alimentación como esta, que es semimodular, tiene, por ejemplo, el cable de alimentación de la CPU y de la tarjeta y de la... se me vendrá. Los cables de la CPU y de la placa base vienen ya unidos a la fuente de alimentación y los que te deja son los SATA, por ejemplo, te deja también los que necesitas para la tarjeta gráfica o para los discos duros o para, en fin, lo que vayas a poner. Pues como hemos dicho, cogemos nuestra fuente de alimentación que la tenemos aquí, vamos a voltear la torre y vamos a instalarla. Para la instalación de la fuente de alimentación, yo creo que uno de los aspectos más importantes es instalar todos los cables que vayamos a necesitar en la fuente de alimentación y luego instalar la propia fuente de alimentación dentro de la caja. ¿Por qué? Porque luego los cables son difíciles de manejar. Cuando estéis montando vuestro propio ordenador veréis que los cables, si no lo hacéis con una cierta disciplina o con una cierta, por así decirlo, metodología, os va a resultar un poquito tedioso. Muy bien, pues una vez que tenemos instalados ya los cables, podemos instalar la fuente de alimentación, pero os voy a comentar los cables que hemos instalado y por qué. Tenemos instalado una serie de cables, aparte de los que ya vienen preinstalados de serie, que son estos. Los que vienen preinstalados de serie son el cable de la CPU, que va allí arriba. Este cable de 24 pins que va a la placa base, allí. Luego tenemos los Molex, que son estos que tienen esta ranura así en forma circular, que son para los ventiladores que tienen RGB. Y luego tenemos estos pines que son de 6+2 para la tarjeta gráfica en el PCI Express, que además lo pone aquí. Y luego tenemos este cable SATA, que es para el disco duro y prácticamente nada más. Instalamos la fuente de alimentación de manera muy simple. Nos vamos a un lateral de la caja, el que está abierto. Y una vez que entre, lo situamos en el punto donde queramos.
en nuestro caso, tiene que ir alineado con estos puntos para atornillar la fuente de alimentación a la torre. Bueno, pues como veréis ya tenemos orientados más o menos los cables de alimentación y el cable del disipador de aire por aquí. Este es este que sale por aquí debajo, el de la gráfica. Este es el de la placa base y es el de la CPU. Pero se me ha olvidado, que no se me ha olvidado, pero lo quería dejar para ahora, presentaros a unos amiguitos que son los cables de la torre ATX, que en este caso tenemos USB 3.0 y tenemos luego HD audio, efectivamente, y luego tenemos por aquí los amigos que son un grano en el culete para todos los que les gusta el tema de los ordenadores y el hardware, que son los LEDs de encendido apagado, el botón de reset y el botón de encendido. Esto es un poquito coñazo y os voy a explicar ahora por qué. Esos pines que habéis visto, los de los LED, encendido, apagado, reset y eso, vienen aquí, en donde estoy apuntando, donde pone, a ver si lo veo, JFP1. Ahí, JFP1. Pues en JFP1 van, efectivamente aquí, van los cables que hemos visto anteriormente. Y yo con mis garras, que tengo una manaza increíble, me resulta muy complicado ponerlo. Entonces, no sé cómo a los fabricantes de cajas no se les ha ocurrido poner los 4 pines juntos en un solo cable. En plan, no hace falta que sean en un solo cable, pero unidos. En plan, ¿qué les cuesta poner estos cuatro cabezales unidos? Los une así de alguna manera, como vaya en la placa, y hace así, ¡ping!, directamente. Y los pone los 4 o los 5 cabezales a la vez. No sé por qué no escuchan a los consumidores, porque de esto se ha quejado mucha gente, porque es de las partes más tediosas de componer un PC, ni siquiera la CPU. La CPU tiene una manera de ponerlo y punto, pero esto tienes que ver ahora el manual de la placa base, mirar cuál es, si lo tiene mal puesto, luego a la hora de encender no se enciende y te quebras la cabeza porque no sabes si es por los malditos cabezales de encendido o apagado o es por si ha jodido el resto del ordenador. Ya está instalado. Os juro por mi madre que es lo que más quiero. ¡Qué peñazo de instalación de LEDs! Horrorosa. Luego, el HD audio, espectacular de bien. Solamente tiene una forma de ponerlo porque falta un pin y además lo hacen así queriendo, entonces solamente hay una forma de hacerlo. El USB 3.0 igual, tiene una ranura arriba que te indica si es, si es de una manera u otra. Todo esto, los 24 pines aquí de la placa va a ser muy fácil. El CPU fan, que por cierto, eso lo voy a explicar ahora. La instalación del disipador de aire viene con un cable, ¿verdad? Pues este cable lo tenemos que poner aquí, donde pone CPU fan. Normalmente tiene 2 CPU fan, por si uno no te funciona, que te funcione el otro. Pues aquí son 4 pines con una especie de, ¿cómo diría? Material plástico abajo o pestaña plástica abajo que te indica si es de una forma o de otra. Normalmente solamente lo puedes poner de una forma porque tiene unas bahías de plástico el cable que te indica cómo lo tienes que hacer. Ya nos va quedando poquito, como veis ya hemos puesto aquí el cable para la alimentación de la CPU y aquí el de 24 pines para el resto de la placa. Lo que nos quedaría sería poner la tarjeta gráfica en este slot, en este PCI Express, PCI 4. Y luego también nos quedaría poner el disco duro, que va a ser un HDD de Seagate, que lo tenemos por ahí detrás. Seguramente no sea el único que ponga, pondré seguramente un SSD
un Kingston o una cosa así de 500 GB, pero bueno, quería tener ya un tera por ahí por si me hacía falta. Vamos a instalar la tarjeta gráfica, la GPU, que en este caso tenemos una 2060 de GB. Una de las partes más importantes de aquí nuestro PC, que es la tarjeta gráfica. Hemos cogido una GeForce RTX 2060 sin Super, son 6 GB, tiene 6 GB de DDR6. Para mí, de tarjeta gráfica, de lo mejorcito que podéis comprar, si no compráis la versión fundador de Nvidia o de AMD, las mejores marcas de gráficas son tanto Gigabyte como MSI o Asus, cualquiera de las tres. Gigabyte un poquillo más, tiene unos precios más competitivos, MSI tiene más la fama, pero esta tarjeta gráfica en oferta estaba muy bien, costaba 320 euros y me salió a 276. Pues nos toca ahora la gráfica. La instalación de la gráfica es muy sencilla. Tenemos aquí una 2060 de GB, que la verdad es un monstruo de tarjeta gráfica. 6 GB, overclockeable. Y la verdad que muy contento con la compra. Me costó 274 euros en el Black Friday de PC Componente. Vale actualmente 340 o incluso más porque no hay stock, por lo que he dicho, porque la nueva generación de gráficas, tanto de AMD como de Nvidia, se han agotado y entonces han encarecido las series anteriores, incluso la serie 2000 o la serie 1000, la 1060, la 1660 Super, todas esas gráficas se están encareciendo mucho, tanto en AMD también la 5600 y la 5600 XT están prácticamente extinguidas, la gente está pidiendo un montón. Yo tuve la suerte de conseguir esto antes de que fuera el boom de las tarjetas gráficas y que no existiera ninguna. La verdad que conseguir esta tarjeta gráfica a este precio es prácticamente inimaginable ahora mismo, a día de hoy, y la verdad que muy contento. No os voy a engañar, la instalación de la tarjeta gráfica es de las cosas más simples que puede existir en PC. Tienes un PCI Express de 24 pines, creo que es. No hacerme mucho caso en eso, me lo acabo de inventar un poquillo. Y tienes una ranura PCI Express aquí. Nosotros lo vamos a poner en el PCI Express que tenemos reforzado. Y tenemos que liberar dos placas metálicas, dos placas metálicas de nuestra torre para instalar la tarjeta gráfica. Nuestra tarjeta gráfica viene con 3 DisplayPort y un HDMI. Yo utilizo el HDMI actualmente porque mi monitor no tiene DisplayPort, pero de eso ya hablaremos más adelante. Y nada, solamente tiene una forma de instalarla, que es así. Ya tenemos nuestra gráfica instalada y atornillada a la torre aquí. La única consideración que tenemos que tener en cuenta es ese pestillo plástico negro que tenemos ahí, que lo tenemos que tener abierto. Es prácticamente como si pusiéramos una tarjeta RAM enorme en la placa base, es lo único que tenemos que tener en cuenta. Y luego pues está unida a nuestra fuente de alimentación con este cable de 6+2 de PCI Express y ya está instalada, no necesita nada más. Aquí tenéis una vista más general de cómo está quedando la torre, todo muy organizado, muy bonito y tal. Bueno, todo esto es mentira. Todo esto es mentira, porque veréis ahora. Y boom, hace la dinamita. Tenemos aquí una cantidad de cables desordenados, tenemos todavía los moles sin instalar, los SATA para el disco duro tampoco sin instalar. Horroroso, horroroso. Este hay que cambiarlo. ¿Qué toca ahora? Pues la instalación de nuestro disco duro. Es un disco duro y además un disco duro de verdad. Es un HDD. Tenemos un Seagate Barracuda de 1 tera que lo vamos a instalar en las bahías que tiene aquí debajo de la placa base. Tampoco tiene mucho misterio, si quiero lo enseño, pero así no es la pieza entera. Este material plástico es una bahía de plástico que viene con la torre. La instalación es bastante simple, tiene el disco duro varios puntos, por así decirlo, donde van conectados. No es conectado, más es encajado la palabra. Encajado esta bahía de plástico para que cuando la meta
ya se quede fija y no haga ruido, porque al ser un disco duro óptico hace ruido si no está bien sujeta, y la instalación es bastante fácil. Tenemos el disco duro aquí, tenemos la bahía ahí debajo, por eso he dicho lo de la linterna, porque al ser negro esto no vemos muy bien las bahías para instalar el disco duro, pero como veréis, cuando hace clock ya está instalado. Entonces nos falta instalar aquí el SATA de información y el SATA de energía. Bueno, pues así está quedando. Ya tenemos instalado nuestro cable SATA de información para el disco duro ahí. Tenemos 6 puertos SATA y en el que está instalado es el primero. Luego, a ver cómo lo enseño. Ese sería el primero. Ay. Ese sería el primero. Este sería el segundo. 3, 4, 5 y 6. SATA de información. Luego podemos llamarle a esto Cable Management. Pues podríamos llamarle Cable Management, sí. No es el más fino, pero nos va a servir, la verdad. Nos va a servir. Nos sirve. Esto no es que sea una pijada en sí, sino que nos va a ayudar luego a poner la parte lateral del ordenador más fácilmente. Por ejemplo, hemos guardado parte de los cables en el compartimento de la fuente de alimentación y en la segunda valla de plástico del disco duro, ya que no la vamos a utilizar, pues podemos guardar ahí cables. Lo que nos queda ahora para finalizar la instalación es la instalación de los ventiladores. Tenemos 3 ventiladores de 120 milímetros en el frontal, y luego no, lo voy a poner. Luego tengo dos ventiladores Corsair de 120 milímetros arriba en el techo. Y luego tenemos también uno para sacar aire que viene con la caja, con la propia torre de Corsair también. A ver, voy a resumir todo lo que me ha pasado con los ventiladores, porque se supone que es la parte más, una parte liviana, no tampoco lo más fácil, pero una parte liviana de la construcción del PC, y no ha sido para nada liviano. No ha sido para nada liviano. 3 ventiladores aquí tenemos puestos de 120 milímetros en dirección, está cogiendo aire, y tenemos 2 de 120 milímetros de Corsair, que son los que tenía antiguamente puesto aquí. Uno lo tengo puesto arriba en el techo y otro lo tengo puesto aquí sacando aire. Los dos están sacando aire y estos 3 están metiendo. Vale, ahí perfecto. Ahora, ¿qué pasa? Estos ventiladores tienen LED. Y el LED viene suministrado la energía por estos cables Molex. Y estos cables Molex tienen una peculiaridad. Y la peculiaridad que tienen es que son malos, pero malos. Son horrorosos. Yo no he visto unos cables. Yo trabajo con cables, yo soy ingeniero electrónico y yo trabajo con cables. Y estos cables no los había visto tan malos en mi vida. Se me han salido los pines de los moles directamente enteros, así. Un trozo de metal así entero, que era una de las macho hembra que tienen los molex para entrar. Pues se me han salido, pero no en uno, sino en los 3. En los 3, porque he tenido que hacer cambios en la instalación de los ventiladores, que por cierto ya lo voy a explicar cómo son la instalación de los ventiladores. El ventilador del disipador de calor está aquí arriba y pone CPU fan, que no sé si lo he explicado ya, CPU fan. Y luego el de aquí atrás tiene su propia salida que se llama pump. A ver si lo veo. Está al lado, justamente al lado del disipador de la AMD. Es este. Y pone, a ver si lo veo, pump
Pump Fan, que es ventilador de salida. Vale, y luego los demás vienen puestos como SysFan 1, de SysFan 1 al SysFan 7. O sea, ventiladores del sistema del 1 al 7. Y tenemos aquí el 1, el 2. Tenemos por aquí también el 3. Aquí está el 3. Y por aquí está el 4, el 5. Bueno, por ahí hay alguno más. Y he tenido que instalar los ventiladores 2 y 3 en el System Fan 3 y 4, si no me equivoco. Sí, en el 3 y en el 4. En el 3 y en el 4 para que me llegaran los cables, porque esa es otra, tampoco me llegaban los cables, que a lo mejor eso es culpa mía por la orientación del ventilador, pero vaya, se supone que podría ser un poquillo mejor. Y ya está, y vamos a ver si prende esto, porque mi preocupación es que todo el tema este de los ventiladores nuevos haya sido para nada y que ahora tenga problemas o de temperatura o fallos de cortocircuitos en la esto, y eso es lo que no quiero, claro. Ya tenemos conectado la fuente, vamos a encender la fuente y vamos a ver si funciona. Le damos el interruptor aquí arriba. Estupendo, teníamos apagado la fuente. A ver si funciona. Efectivamente, funciona. Vemos que están todos los ventiladores funcionando. Están los LED funcionando también. Todo parece ir bien. El LED de encendido está encendido también. Y creo que ya estaría. Creo que sí. No veo nada que esté funcionando mal. Así que podemos dar por finalizado la construcción del ordenador.